Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es otro video especial que en esta oportunidad dedicaremos al formato Compact Cassette que lo hemos nombrado antes y es siempre bienvenido en nuestro canal. Los grabadores de cinta magnética fueron la primera fuente de sonido de alta fidelidad desde su invención en Alemania en alguna parte de los años 30, aunque se popularizaron en los años 40 y fueron botín de guerra un poco después. Pero nosotros no vamos a empezar la historia por allí. Al principio, el equipamiento de alta fidelidad no estaba formado por cadenas. La gente compraba un solo equipo. Un receptor de radio que traía speaker y amplificador. No tengo una máquina como esa para mostrarles, pero sería el equivalente de sumar estas dos cosas. Es decir, un sintonizador de radio, normalmente en AM, un amplificador de no mucha potencia y un parlante todo metido en el mismo mueble. A eso se agregó el plato tocadiscos y entonces hubo que reutilizar la unidad de amplificación del receptor para poder conectar un plato que requiriera amplificación electrónica. El agregado de componentes nos llevó a las cadenas de audio. Aquí podemos ver un rack de 19 pulgadas que tiene una cadena de audio ya presentada como si fuera un equipamiento profesional. Los que conocen de esto saben que aquí se montan equipos de comunicaciones, computadores, servidores, switches, esa clase de cosas. Pero llegaron a montarse equipos de audio como estos que están acá. Esta serie de Sansui se puede montar en un mueble normal como este, o se puede montar en un rack atornillado de 19 pulgadas. Y eso nos lleva a la creación de las cadenas de audio. Y una cadena de audio necesita un plato tocadiscos, un amplificador o un preamplificador acompañado con su correspondiente power para amplificación simple o con dos power para biamplificación. Necesitamos una fuente de música, un plato tocadiscos, un tuner. El tuner ha sido uno de los componentes tradicionales más antiguos de las cadenas de alta fidelidad, todavía hoy maravilloso, como yo siempre les he dicho. El tuner viste al amplificador porque es el que tiene la pantalla retroiluminada y es una belleza. El ecualizador, que no sirve para compensar los defectos de los parlantes, ni los defectos del amplificador, ni los defectos de la fuente. Sirve para compensar los defectos de la sala. Luego se agregaron otros formatos como el cassette o como el 4 pistas y cualquier cantidad de cosas. Pero al principio cada cosa se vendía por separado. Como todos ustedes saben, en un momento de 1960 la gente de Philips decidió sustituir el grabador de cinta magnética en grabadora de carrete abierto, como esta, pero en su formato de 3 y 5 pulgadas, por algo que pudiera grabar música en un cartucho. Un cartucho como este. Este cartucho tiene la característica curiosa e interesante de que le evita al operador tener que enhebrar la cinta. Es decir, para un operador profesional no es un problema pasar la cinta por el tensor, por la guía, por los cabezales, por el cabestrante y por el detector de fin de cinta. Pero para una persona en la calle, corriendo, apurada, eso puede ser una dificultad. Y con evitar el paso de la cinta o con saltarnos el paso de la cinta por cualquiera de sus guías hará que la máquina funcione mal o directamente no pueda grabar. Para eso se inventó esto. Este no es el primer cartucho que hay con cinta magnética. Ya antes la gente de RCA había inventado el grabador de cinta metiendo la cinta en un cartucho. Eso es una cosa de los años 40, que era muy parecido al del cassette. De hecho, utilizaba el mismo tipo de cinta y el mismo tipo de guía. Esto entonces es en realidad más antiguo que el Compact Cassette de 1963. Pero este formato se hizo popular con el apoyo de Sony. En su época había un equivalente de Grundig que no se hizo popular porque no tuvo el apoyo de los japoneses, que ya eran grandes en el mercado de la electrónica. Los primeros grabadores de cinta magnética eran un poco más rudimentarios que esta unidad que les muestro, pero sirve de ejemplo perfectamente. Muchos de los receptores, muchos de los equipos que tenía la gente no tenían grabadora de cinta, pero ya las empresas, las disqueras, estaban vendiendo sus álbumes en este formato. Y algunas, como Decca Records y Philips, se dedicaron a que sonaran muy bien. Entonces se podía sacar una calidad de sonido decente. Por ejemplo, esta en particular está grabada con el sistema Dolby B. Estas grabadoras de cinta magnética tan sencillas, tan pequeñas y tan curiosas, solamente tenían lo elemental.
Los mecanismos de transporte de Philips originalmente tenían unas palanquitas que permitían montar la pausa, montar el play, adelantar, rebobinar, etc. Pero pronto se vieron sustituidas por esta solución un poco más ingeniosa e interesante, que es el teclado tipo piano, que permite pedir la orden de adelantar la cinta, hacer play, rebobinarla, grabar, detenerla, hacer pausa o abrirla por desuela. En aquella época no existía la grabación, el nivel automático de grabación, así que había que calibrarlo con unos faders y con estos meter. Las cintas en aquella época se saturaban a los 0 dB, pero pronto se corrigió aquello para que se pudiera grabar un poquito más fuerte y superar la escasa relación señal-ruido que tenían los preamplificadores y los cabezales de muy baja salida de audio de aquella época. Esta es una máquina que acabamos de recibir, pero como es el único equipo de consola que tenemos, lo vamos a utilizar para esta muestra. Aquí tenemos un indicador del movimiento de la cinta, el contador que nos permite saber dónde empieza cada canción, el indicador de que estamos grabando, los meter indicadores del nivel de grabación o reproducción, la memoria, accionar el sistema reductor de ruido. Las primeras grabadoras no tenían esto. Las grabadoras de Philips, por ejemplo, no tenían ningún sistema de reducción de ruido, pero después se incluyeron un herraje. Philips recibió quejas de sus consumidores acerca de varios defectos que tuvieron las primeras grabadoras en 1960. No era un problema porque se usaban para grabar voz, pero cuando se usaron para grabar música se notó que la escasa respuesta en frecuencia, no más allá de 6 o 7 kHz, y el ruido de fondo era un problema. Así que idearon este sistema que está aquí, el DNL. Muchas máquinas de Philips lo tuvieron y algunas poquitas de otros fabricantes la llegaron a tener. En este caso la Nakamichi 1000 original tiene el DNL, el Dynamic Noise Limiter. Es un pequeño circuito electrónico que atenúa el ruido, pero no el sonido, entre los 4 y los 12 kHz, es decir, una atenuación del ruido donde es muy molesto para el oído. El margen es pequeño, son unos 4 o 5 decibeles, pero ayuda porque nadie grababa con Dolby. Obviamente después apareció el sistema de reducción de ruido tipo Dolby B y la cosa cambió bastante. Estas máquinas no eran sofisticadas, las primeras tenían un motor, un sincromotor de corriente alterna grandote, incluso más grande que el que tenían los platos tocadiscos. Les muestro la máquina Sony TC209 con Dolby de 1972, una cosa así. Es de las primeras máquinas que tiene acceso frontal, que lo veremos en un momento. Pero lo que quiero mostrarles no es eso. Lo que quiero mostrarles es el detalle del motor. Esta máquina tenía este enorme motor de lavadora. Entonces, aquí lava, aquí centrifuga, aquí hace los tiempos. Es un coroto interesante. Este tipo de motores no desaparecieron inmediatamente, pero sí fueron sustituidos por motores más pequeños y con una implementación más inteligente que esta, que es realmente ordinaria. Por cierto, para que tenga la curiosidad, sí, esto que está aquí, esta pieza plástica que está aquí, es el ventilador de motor que traía el Betamax SL8600. Toda una curiosidad. Estos equipos tan tremendamente sencillos y básicos luego se volvieron sofisticados y ostentosos. Aquí tenemos, por ejemplo, la unidad de grabación TEAC modelo A450 de 1974, me parece, en su versión de lujo con tapas realmente de madera, aunque le falta el acrílico que va aquí arriba, que es como la tapa de un plato tocadiscos, que ya tenía todas las opciones habidas y por haber. Podía grabar la cinta normal, la cinta dióxido de cromo, la cinta ferrocromo, que era una idea interesante de Sony que da un sonido muy bonito. Por cierto, yo tuve la cinta ferrocromo de Sony, las cintas de caja negro con plateado, y suenan espectacular. Tiene una consola que nos permite grabar de diferentes canales, desde micrófonos, de la entrada de línea, un nivel de salida de la entrada de línea, que por cierto también es el nivel de salida de la línea de audífonos, entonces se puede utilizar como un Walkman un poco aparatoso, pero tenían una característica interesante y curiosa. La unidad de transporte, las primeras unidades de transporte de Philips y los primeros clones japoneses eran muy largos. ¿Ok? La profundidad de este equipo es lo largo que es la unidad de transporte, es enorme. A pesar de que el cassette es muy pequeño, las unidades de transporte eran gigantescas, normalmente porque el motor se colocaba atrás. Ese es justamente el caso y el problema con la Nakamichi 1000. El Nakamichi 1000 original tenía este enorme tamaño y esta enorme altura, porque sucede que la unidad de transporte va desde aquí abajo hasta acá arriba, y aquí está colocado el motor del cabestrante y a un lado el motor de los carretes. La altura de este equipo no es un antojo técnico, ha sido necesario para poder acomodar la enorme unidad de transporte que él lleva.
En el Nakamichi 700 y en una bonita unidad Tandberg acabada en azul, la unidad de transporte se tuvo que colocar acostada para poder hacer la máquina un poco más baja y mejorar la estética. Es rarísimo porque son muy pocas las unidades que tienen el cassette acostado, pero efectivamente se hizo así. Una solución diferente cuando se quisieron integrar todos los equipos fue esta. Como yo les mostré en el rack, los equipos se van a colocar uno encima del otro y es interesante ahorrar el espacio para que se puedan apilar, independientemente de que sea un rack de 19 pulgadas o un mueble tradicional. La solución de Kingwood, de Yamaha y de Technics en varias de sus unidades fue hacer esto. Miren, esto es un equipo de acceso frontal, pero la unidad de transporte está colocada acostada. Hay que hacer una maniobra para poder meter el cassette allí, pero efectivamente la unidad sigue siendo larga, casi llega hasta el final del equipo. La profundidad de este equipo es para acomodar el motor que está completamente al final, sobre todo para que su campo magnético no esté cerca del cabezal y no produzca ningún tipo de ruido. Es una excelente unidad de transporte. Este deck Technics 673, 676 y el tope de gama 678 tienen este arreglo. El 678 lamento no poder mostrárselos porque es una unidad muy bonita, pero es el que hace juego con este equipo, con este pre y este power, con parte estética, con parte acabado, con parte de diseño. Aunque el deck de cassette de esta máquina, también de unidad acostada, de unidad de transporte acostada, es el RS9900, una máquina que rivalizaba en calidad con el Nakamichi 1000. Pero todo da punto como la miel y eso obligó a fabricar los decks de cassette de acceso frontal. Los decks de cassette de acceso frontal se volvieron populares porque se podían apilar uno encima del otro, no siempre con la unidad acostada, hasta que fue posible compactarla y aquí tenemos unas unidades que son básicamente bajitas. Esta es una unidad no tan brutalmente alta como la que les he mostrado antes, donde los motores se han colocado a los lados y se ha rediseñado. De hecho, las unidades ahora son muy profundas. En un momento trataré de mostrarles alguna unidad de transporte, de tal manera de que quepan en un espacio más reducido. Sony fue la empresa que empujó esto hasta el borde. Hay una máquina de ellos que se llama TC-FX7 que tiene escasamente el alto del propio cassette más la altura del cabezal. También Technics hizo lo propio con el RMS88, que es una máquina fantástica. El acceso frontal vino acompañado de otra cosa. Las primeras unidades tenían accionamiento mecánico. Déjenme ver si se los puedo mostrar por aquí. Miren. Vamos a ver si tal cosa es posible. Cuando yo trato de hacer play, empujo el carro de cabezales. Esto no es una dificultad, pero pronto se dieron cuenta de que el control eléctrico, que no electrónico, el control eléctrico era interesante, sobre todo para detener automáticamente a la unidad de transporte cuando se terminaba la cinta. Acá tenemos en un OpenRail de Sony, el 755 y el 756, la primera implementación de una unidad de transporte de control eléctrico. Detrás de estos botones lo que hay son unos toques de pluma. Detrás de estos toques de pluma se acciona un solenoide que ordena a la máquina prender o apagar un motor o subir una palanca o correr el cabestrante o hacer alguna acción que le permita a la cinta grabarla, reproducirla, adelantarla, retrocederla, etc. Esta misma tecnología fue llevada a los decks de cassette. En este bonito deck Technics hacemos lo mismo. Estos no son botones, estas son palancas. Y detrás de estas palancas hay un toque de pluma. Ese toque de pluma acciona un solenoide que ordena a la unidad de transporte realizar cualquier función. Pero rápidamente eso fue sustituido por una unidad de control de estado sólido, así la llaman los técnicos. En la Nakamichi 1000, a pesar de ser una máquina de 1972-73, tiene una botonera touch. Miren esto no son botones, son sensores. Y detrás de él hay un pequeño microcontrolador hecho con circuitos integrados de la serie TTL74, pero MOS, es decir, de la serie 4000 de Toshiba, que permiten dar las órdenes a la unidad de control y detectar cuando la cinta ha llegado al final y hacer algunas otras cosas automáticas, como autorrebobinar la cinta, la memoria, esta clase de cosas. Pero el accionamiento sigue siendo igual, por solenoides. Hoy en día, para nosotros, no tiene sentido, porque nuestra fuente para la música siempre es digital. Pero en una oportunidad la circunstancia empujó a que la fuente de la música de la mayor parte de los entusiastas, especialmente los que querían hacer sus propias grabaciones, fuese el cassette.
Y si hay un fabricante que se encargó de empujar hacia el lujo o hasta el lujo el formato compact cassette, fue Sony. Aquí tenemos una unidad de una de las mejores colecciones de 1976. Está formada por el TCK1, K2, K3, K4, K5, K6, el fantástico K7 y el tope de gama TCK8. En este caso en su versión bronce para el mercado norteamericano, porque la versión canadiense tiene tapas de madera. Es una máquina maravillosa. Y lo que intentaron era estar a la altura de la alta gama del catálogo de Sony. Esto es un equipo de alta gama. Miren. Aquí tenemos el nivel de grabación de línea, aquí tenemos el nivel de grabación de micrófonos, las entradas de micrófono, la salida para audífonos, el logo de los laboratorios Dolby, la leyenda del equipo, cabezales de ferrita y ferrita, el muting automático, el nivel de salida, la configuración del sistema Dolby, el limitador automático de nivel de grabación para no saturar la cinta, las 3 configuraciones para la ecualización. La unidad de transporte ahora sí tiene control electrónico y esta es la primera máquina que tiene un microprocesador para coordinar las órdenes. Estos son los botones de la página de Vintage Knob. Es curiosísimo porque sucede que es una unidad electrónica con un control muy interesante. Además de que me indica cuál es la función que ha sido activada. Está muy bonito. La unidad de transporte estrena un tipo de motor especial muy curioso. Tiene 2 motores, pero uno de sus motores está flotando sobre un resorte, sobre un muelle, para que su vibración no pase ni a la unidad de transporte ni a la correa. Por eso esta máquina durante un tiempo fue la que tuvo la menor ululación y trémolo de fondo, la que sonaba más parecida a un plato tocadisco. Su cabezal es bueno, pero no es el mejor. Tiene un sonido un poco oscuro, típico de los cabezales de ferrita sólida. Eso sí, el cabezal, si no se golpea y ni le pasa nada raro y extraño, puede durar toda la vida. Pero el lujo con el K8 que lo distingue del K7 no es ese. Es la primera pantalla de cristal líquido que se agrega a un grabador de cinta magnética. En este caso tiene un fondo de menos 40 decibeles, que era muy poco común. Tiene 2 áreas, una parte verde azulada y una parte rojiza que ahora no funciona, y un indicador por 16 o por 24 puntos que nos permite ver con precisión el nivel de grabación. Esto es una tontería, pero al ser mucho más rápido y mucho más preciso que los indicadores por aguja, nos permite calibrar con mayor precisión el nivel de grabación y sacar el máximo rendimiento de la cinta. Aquí tenemos desde el principio el indicador de pico de grabación, que puede ser activado o puede ser reseteado, y algunas otras tontas funciones que nos permiten obtener el mejor rendimiento de este tipo de equipo. Pocos fabricantes se atrevieron a complicar el asunto del compact cassette más allá de lo que hemos visto hasta ahora, pero si hay unos que lo intentaron, fue Sony y Akai. El gran fabricante de grabadoras de cinta magnética en formato cassette y de muy buenos OpenRel fue Akai. Y hoy tenemos una máquina grande para mostrar. Este grabador de cintas Akai comparte formato, características y estéticas con uno de los mejores grabadores de OpenRel japonés. Y me refiero al Akai Pro 1000. Este detalle negro, donde están todos los controles de configuración en el frontal plateado, tiene la leyenda: Akai, cabezal de ferrita sólida y cristal 730 sin amplificación, GXC 730D, autorreverse, recording, stereo cassette, tape deck. Es una máquina bellísima, pesa 13 kilos como si fuese un amplificador y tiene todos los controles habidos y por haber. Y por cierto, la unidad de transporte va desde aquí hasta aquí. Miren que este teclado, esto no es electromecánico, es puramente mecánico y está acoplado a la unidad de transporte. La unidad de transporte va desde aquí hasta acá y el motor está como por aquí. Aquí tenemos la tarjeta del selector: cinta de bajo ruido, cinta de cromo, cinta ferrocromo, que es muy buena, el limitador automático de nivel de grabación, el selector de entrada y activar la unidad reductora de ruidos. Tiene la memoria, el indicador de la dirección de la cinta y 2 méter grandes como si fuera una grabadora profesional, que nos indican el nivel de grabación de menos 20 decibeles a más 3, pero el pico está en más 7. Esta máquina graba muy fuerte. Aquí tenemos los calibradores de nivel de grabación, el de nivel de salida, la configuración del autorreverse, como si fuera una máquina con microprocesador, pero es enteramente mecánica. La entrada para los audífonos y la entrada para los micrófonos y la salida para los audífonos. Es una máquina espléndida. Tiene un sucesor que se llama 735, que es muy bueno y suena mejor, pero no es tan bonito.
Sony también hizo máquinas autorreverse. De hecho, hicieron un montón de cosas curiosísimas y por supuesto son los creadores de la miniaturización de las unidades de transporte, tanto para las grabadoras de periodistas de alta calidad como para los Walkman. Pero si hay algo que realmente entusiasmó a la gente con el formato compact cassette fue la calidad de sonido. Nakamichi originalmente era una empresa que se dedicaba a asesorar acerca de la fabricación de los OpenRel. Entonces conocían perfectamente todos los misterios y todos los secretos del formato de cinta, de las unidades de transporte y tal. Al final decidieron fabricar su propia grabadora por una petición que hizo el gobierno japonés. Aparentemente, cuenta la leyenda, era costumbre del gobierno japonés por ley hacer una grabación de todas las declaraciones de todos los funcionarios públicos de cara a la transparencia en la gestión. Pero pronto se dieron cuenta de que almacenar todas las declaraciones en formato OpenRel ocupaba un enorme espacio. Así que decidieron que tenían que grabarlo en una cosa que fuese más moderna y más sofisticada y decidieron por alguna razón que el formato compact cassette podría ser suficiente para sus propósitos. Y en realidad excede la necesidad técnica para grabar voz. Pero tenían que tener una máquina que se pudiera instalar en los estudios de grabación profesionales que utilizaba el gobierno. Es decir, un equipo que se pudiese montar en un rack de 19 pulgadas. Esa es la razón por la que el Nakamichi 1000 es tan ancho. Cuando lo quitamos de su caja, se puede montar perfectamente en un rack de 19 pulgadas. Utilizaba una versión de la vieja unidad de transporte para los centros de entretenimiento fabricados por National Panasonic. Por eso es una unidad muy larga, muy profunda. Le colocaron una unidad de control electrónico y le colocaron aquí una almohadilla porque se dieron cuenta de que los operadores cerraban la tapa así, de puño. Por eso esto es acolchado. En esta máquina, originalmente, esta tapa no tiene esta ventanilla. Aquí lo que había era el logotipo de Nakamichi troquelado en aluminio. Así que aquí hay una ventanilla que indica el movimiento de la cinta para que sepamos que efectivamente está corriendo. Y el teclado era digital para poder ajustarse a las necesidades del gobierno japonés. Se puede grabar desde la entrada de línea, se puede grabar desde los micrófonos y se puede grabar desde un micrófono monofónico si hay que grabar una entrevista en ese momento. Por eso tiene este micrófono monofónico o blend, que se mezcla, se llama blend porque se mezcla a los dos canales. Aquí tengo el nivel de salida, tengo el selector de los dos tipos de cinta reconocidos en el momento, porque esta máquina salió antes de la cinta ferrocromo, por eso graba normal y ferrocromo, posición 1, posición 2. Tiene el limitador automático de nivel de grabación para no estresar la cinta, el DNL que es heredado de la tecnología de Philips, el reductor de ruido que es una cosa curiosísima y por supuesto el selector tape monitor que nos permite comparar lo que está entrando con lo que se está grabando. ¿Y qué es el reductor de ruido? Todas las máquinas que les he mostrado tienen una unidad reductora de ruido. Independientemente de su generación y de su tipo, la tienen. ¿Por qué? En un grabador de OpenRel doméstico de altas prestaciones como este, porque esto no deja de ser un grabador doméstico, viene en madera, no está para rack, la cinta corre a 19 centímetros por segundo en unas pistas que tienen 2 milímetros y tanto de ancho. Entonces es fácil tener una gran señal respecto a un pequeñísimo ruido producido por la sección de preamplificación. A pesar de que la sección de preamplificación tiene componentes electrónicos de bajo ruido y que la cinta es de bajo ruido, siempre va a haber una pequeña cantidad de ruido de fondo. Entonces es interesante que la señal sea mucho más grande que el ruido. En el OpenRel, debido a su técnica y a su implementación, esto se logra. Pero en el formato compact cassette la tenemos complicada, porque la cinta va a menos de 5 centímetros por segundo y la pista tiene menos de 1 milímetro de ancho. Entonces, producir una relación señal-ruido que sea superior a los 50 decibeles para que el hiss de fondo de alta frecuencia no sea fastidioso está complicado. Por eso, todos los grabadores de cinta, casi desde el principio, incluyen algún método de reducción de ruido. Puede ser el DNL de Philips, pero le fue mucho mejor con el Dolby B, que permite enfatizar la alta frecuencia desde los 2 kHz hasta el final de la banda con una intensidad de 10 decibeles y después atenuar en proporción la señal grabada de alta frecuencia menos 10 decibeles desde los 2 kHz. Como ambos procesos son complementarios, siempre la respuesta de frecuencia grabando y reproduciendo va a ser perfectamente plana, es decir, con Dolby o sin Dolby, jugando con el botón Tape Monitor, no debe haber ninguna diferencia entre el programa grabado y la música reproducida, pero el ruido sí va a ser atenuado unos 8 decibeles y eso se agradece bastante. Por eso todas las máquinas de todos los fabricantes tienen esa leyenda.
Aquí tiene que decirlo en algún sitio. Vamos a buscar. Aquí está el Dolby. No siempre lo llaman Dolby B, sino Dolby Noise Reduction, pero siempre es Dolby B. Cuando Nakamichi saca su 1000, este número particular era interesante. Todos los equipos, por ejemplo, de Sony estaban numerados desde el más sencillo hasta el más complejo. Entonces había un TCK1 que era muy sencillo, casi de plástico, un TCK2 que ya tenía el frontal de papel aluminio, un TCK3 que tenía un frontal de aluminio finito y que tenía una caja de acero, un TCK4 que era bonito pero de mando totalmente mecánico, un TCK5 que por cierto es ampliamente recomendable y muy bonito, un TCK6 de mando eléctrico por solenoides, un TCK7 y K8 de mando electrónico y se mejoraba la calidad de sonido a medida que se compraba un equipo más costoso, pues, y habían opciones de lujo, meter más grande, esta clase de cosas. Pero el número 1000 o el número 10 no se utilizaba nunca. Por ejemplo, este es un equipo de alta gama. La serie de este equipo empieza en el 710 y termina en el 760. No hay equipos 600, ni 400, ni 300. Hay un 570 que es anterior a este, pero la gente lo confunde porque tiene la misma estética, pero en realidad pertenece a la serie anterior. Pero utilizar el número 1000 era poco común. Por ejemplo, este es una alta gama y es un 819. El número que sigue se usó muy pocas veces y todo el mundo tuvo que hablar en su oportunidad del Nakamichi 1000 porque era un deck muy superior a las limitaciones tradicionales del formato compact cassette, que si lo recuerdan bien es que tiene ruido de fondo y no tiene brillo, no suenan los platillos, es raro, pero esta máquina no. En este equipo, por sus especificaciones técnicas y por las cintas que se conseguían en su época, puede dar un sonido idéntico a un disco long play. Pero Pioneer no se iba a quedar con esa. Pioneer había desarrollado su serie Spec y el deck de cassette que tenía para la serie Spec era el CT97 de 2 cabezales. No era malo, pero tampoco sonaba muy bien y se había quedado obsoleto porque tenía la formulación de cinta del principio y no se había actualizado. Así que en 1976, con la salida del Pioneer SA9500, deciden fabricar esta pequeña bestia. Es el CTF-1000, que tiene toda la sofisticación que era posible incorporar en un equipo sin que nos pasáramos de precio. No suena como la Nakamichi 1000 porque llega hasta los 17 kHz, pero es un equipo genial. Y les voy a mostrar qué había. En primer lugar, incluye, vamos a hacer zoom aquí un momento para que lo puedan ver. Incluye un cabezal especial unicristalino. Eso es un solo cristal de ferrita sólida. Tanto para el cabezal que graba, que es este que está, el que borra, que está aquí, como para el cabezal que graba, como para el cabezal que lee. Pero ahorraron económicamente porque los dos cabezales, el de grabación-reproducción, aquí no sé si pueden ver la leyenda, unicristal, rec y playback, los montaron en un solo chasis o subchasis para que se tuviese que hacer una sola calibración. En la Nakamichi 1000 hay una complicación relacionada con eso. En el Nakamichi 1000, en el Nakamichi 700 y en el deck original, que es el Sony 77 o 770, se me olvidó el nombre ahorita. ¿Qué es esto? Necesito el auxilio de una computadora para poder calibrar el cabezal de grabación respecto al de reproducción porque se desalinean espontáneamente. Tiene su detalle este equipo. Aquí se evita ese truco poniendo los dos cabezales sólidos y la idea fue tan buena que los grabadores que hicieron el resto de los fabricantes tienen la misma construcción. Tiene doble cabestante de lazo cerrado y aquí están sus dos pinch roller. ¿Para qué sirve eso? Este pinch roller gira ligeramente más rápido que este pinch roller y eso mantiene la cinta tensa obligándola a tocar perfectamente el conjunto de cabezales independientemente de que funcione o no la estúpida almohadilla que ponen detrás. Miren, esta almohadilla. A ver si la pueden ver. Ahí está. Esa estúpida almohadilla no sirve para nada y este equipo no depende de ella. Tiene dos motores. Tiene un motor que gobierna al cabestrante y que permite ajustar la velocidad con el pitch control y tiene otro motor que solamente gobierna el cabezal el carrete de toma y el carrete de suministro. Esta unidad de transporte es realmente muy buena y está muy por delante de las unidades de transporte que hizo Pioneer antes y que hizo Pioneer después. Aquí tengo por supuesto el teclado que sí es electrónico porque esto tiene un microprocesador que controla todo y aquí está la leyenda. 3 cabezales, 2 motores, close loop dual capstan. Respecto a la parte electrónica es completísima. Tengo el limitador automático de nivel de grabación, tengo el selector
de la polarización, que es solamente normal y estándar. Tengo el selector de la ecualización. Tengo el selector de tipo de cómo voy a configurar la unidad reductora de ruido. Y les cuento algo. Puedo conectarla, puedo desconectarla o puedo dejarla aquí. ¿Y para qué se hace esto? En la transmisión de la radio FM se emite un tono piloto de 19 kHz que está dentro de la banda de audio. Si ese tono piloto es pillado, es sentido, es recibido por la unidad reductora de ruido, va a pensar que forma parte de la música y la descalibra. Así que aquí se puede activar el sistema de reducción de ruido, pero con el filtro MPX para evitar que ese tono piloto lo confunda. Tengo el ajuste de nivel de grabación de micrófono, el ajuste de nivel de grabación del nivel de línea para copiar un disco, el nivel de salida, y tengo esta calibración que está aquí. Esta calibración que está aquí es interesante. Funciona de la siguiente manera. Yo quiero que los 0 decibeles de la cinta y los 0 decibeles del sistema Dolby coincidan perfectamente, porque si no, nunca voy a poder oír la cinta en condiciones. Esta máquina tiene un meter que está marcado hasta los más 5 decibeles, pero podemos ver que para que la calibración sea correcta, tengo que grabar por lo menos a más 3 decibeles para que el sistema Dolby funcione correctamente. Y eso no pasa solamente en esta máquina, no es una curiosidad de ella. Eso pasa aquí también. Miren, aquí no está marcado, qué curioso. Vamos a ver otro equipo. Podemos ver en este equipo cómo está marcado con un punto el más 3. Ese más 3 significa que la aguja por lo menos debe llegar hasta allí para estar seguros de que el sistema Dolby tiene la cantidad de señal que corresponde, porque si no, al reproducir la cinta vamos a tener un sonido sin brillo. El entusiasmo que tuvieron los compradores del hi-fi con el formato compact cassette fue tan grande que llevó a los fabricantes a hacer máquinas absolutamente espectaculares. Estoy hablando de grabadores de cinta cassette que eran más caros que los power, que los press, que los altavoces, que todo. Simplemente se volvieron locos. Hay una máquina grandísima de TEA que no vamos a ver ni en foto, que se llama el A860 y su hermano menor el A850, que fueron un completo desastre. Pero tenemos un C1 para mostrar y más adelante haremos la restauración de un TEAC C2. Esta máquina lo tiene absolutamente todo y su construcción es una completa locura. Se va a mostrar primero por fuera. Aquí tenemos encender, el timer como si fuera una máquina doméstica, el pitch, la salida para audífonos, el teclado completo de la nueva serie de Tascam, aunque este equipo nunca fue presentado como Tascam, la calibración de nivel de grabación, el nivel de salida. Este teclado lateral es muy parecido al teclado que traían las unidades Nakamichi 1000, 680, 681 y 682. Aquí tengo el control tape monitor que me permite comparar lo que estoy grabando con lo que sale en la cinta. Aquí tengo la oportunidad de activar el sistema Dolby B que está incluido dentro de la máquina o conectar externamente una unidad de BX. El TEAC C2X que les voy a mostrar después tiene su unidad reductora de ruido de BX externa que es interesantísima. El Dolby B me da 8 decibeles más de relación al ruido. El Dolby C me da 16 decibeles más de relación al ruido. Pero el de BX da 24 decibeles más de relación sobre el ruido. Es fantástico. Aquí tengo la entrada de micrófono, la entrada de línea. Dense cuenta que este no tiene consola, este sí. Puedo mezclar línea o micrófono con línea. Aquí no, aquí tengo que seleccionar una de las dos. Esta no es una grabadora doméstica. El auto rewinder es una tontería y tengo las 3 posiciones en el nivel de grabación. Pero esta máquina es del año 78-79. No graba metal, por eso no lo incluye. Vamos a verlo en detalle. Miren, ahí está. Cinta normal, cinta ferrocromo, que es muy buena, y cinta dióxido de cromo, que no tengo que contarles, que puede sonar muy bien. Pero para la calibración fina tenemos esto. Este módulo que está aquí permite ajustar la máquina para conseguir el máximo rendimiento de cualquier tipo de cinta. Habían unas cajas de cassette Maxell, epitaxial y TDK Superabilin que incluían una cajita de estas. Esta cajita se puede calibrar por aquí. Aquí se calibra el nivel de grabación, el nivel de polarización y el nivel de ecualización específico para esa cinta. De tal manera de que junto con un analizador de espectro o alguna que otra herramienta se lograra que fuese indistinguible el sonido que se grababa del sonido que reproducía la máquina, para que tuvieran exactamente el mismo nivel, exactamente la misma respuesta en frecuencia y exactamente la misma cantidad de brillo.
con lo cual este equipo y su hermano menor, el TEAC C2 y C2X, lograran ese altísimo rendimiento. Con la ventaja de que el TEAC C2X trae una tecnología que fue inventada por Van Olufsen, aunque nadie se recuerda de Van Olufsen en estas tierras, que después compraría Dolby, que es el Dolby HX Pro. Por eso tiene una X, por HX Pro, que es un sistema de polarización dinámica, idea original de Van Olufsen. Una idea genial que permite obtener brillo de una cinta de posición normal. El formato compact cassette llegó y se integró después en el sonido profesional, porque después de que apareció la máquina C1 y la máquina C2, que más bien eran de propósito profesional, porque desde el principio tuvieron estos handles de rack, se convirtieron en colecciones muy interesantes. Por ejemplo, el TEAC C1 venía en un mueble de madera parecido al de la Nakamichi 1000, donde estaba el deck de cassette, la unidad reductora de ruido estereofónico y la consola para 4 micrófonos, de tal manera de que ese equipo solo, sin necesidad de más nada, podía hacer lo mismo que hacía una grabadora, más o menos lo mismo que hacía una grabadora de 4 pistas, pero con consola. Era un estudio de grabación todo incluido en una sola caja que no era más grande que una Nakamichi 1000. Hoy, por supuesto, la gente no se plantea comprar una grabadora de cinta cassette porque una cadena de audio necesita amplificador y altavoces. Eso es todo lo que necesitamos para oír música. Pero hubo una época que estos equipos fueron muy interesantes y yo todavía aún recomiendo tener una pequeña colección de música en físico, porque la música en físico nunca se interrumpe cuando se va al internet. Entonces siempre sería tener un amplificador, una pareja de altavoces, una fuente digital de sonido y un grabador, no necesariamente en formato compact cassette, puede ser un grabador digital, pero estos grabadores en particular son tremendamente robustos. Yo he grabado cintas hace 25 años y todavía hoy suenan perfectamente. Los decks de cassette sí necesitan algún pequeño servicio. Esta máquina, por ejemplo, siempre hay que cambiarle los condensadores, cambiar los transistores de entrada, limpiarla, engrasarla, cambiar la correa, pero una vez que se hace ese trabajo puede tener un rendimiento excelente. En mi blog, Santiago de León Audio en WordPress, tengo una entrada dedicada a desarmar y a darle una renovación completa a la sección de grabación y reproducción de este equipo, el Akai GXC 730D, donde analizamos el circuito y vemos en detalle qué piezas se pueden cambiar, y al final les muestro cómo la respuesta en frecuencia de esta máquina puede ser perfectamente plana entre los 30 Hz y los 17 kHz. Eso excede la necesidad del oído de la gente, que normalmente ya está dada lo que oye es de 40 Hz a 13 o 14 kHz, con lo cual este equipo, que no era tan bueno en su oportunidad, puede dar la impresión de sonar tan perfecto como un CD player. Yo sé que hay gente que insiste que el formato compact cassette no es de alta fidelidad, y yo lo que creo es que no tienen oídos de alta fidelidad. Para esa gente que solo ha producido o grabado u oído solo reggaetón, tengo este deck de cassette. Este deck de cassette tiene una respuesta en frecuencia desconocida, una relación sea al ruido desconocida, es de marca desconocida y les va a servir perfectamente. Para toda la gente que solamente ha oído un doble cassette, puedo decirle que esto nunca representa la calidad de sonido de un formato compact cassette de Philips. Es una máquina muy buena, yo no estoy diciendo que no sea útil. Puede grabar de cassette a alta velocidad, se integra el control remoto del mini componente del cual forma parte, ahorra espacio, son 2D colocados en el mismo sitio. Ahí tiene un montón de funciones que han sido automatizadas para simplificar la cosa. Tiene un botón para nivel automático de grabación y todas las cosas. Si usted solamente ha oído esto, sí, el compact cassette no es de alta fidelidad. Si solamente ha comprado las cintas más baratas que venden los buhoneros en la calle, pues tampoco. Esto es otra cosa. Esto es una máquina que en buenas condiciones, con su pantalla funcional en eBay, pasa los $1000. Es una máquina de colección fantástica. Si usted no logra notar la diferencia entre esto y esto, entonces está en el canal equivocado. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Esto no es un deck de cassette. Esto es un coroto que resuelve un problema. Esto es un deck de cassette. Esto no es un deck de cassette, Fernando Mesa, por Dios. Esto es un deck de cassette. Esto, así es un deck de cassette. El entusiasmo por el formato compact cassette fue tan grande que pasó el siguiente evento. Por 1980 a 1981, Hitachi quería brillar en el mundo de la electrónica de alta fidelidad. Hitachi es una gran empresa, es un gigante de las máquinas eléctricas. Las turbinas del Guri son Hitachi. Pero quería brillar en el mundo de la alta fidelidad e inventó unas cuantas cosas que todavía hoy usamos y que son muy interesantes. Era una empresa de alta tecnología.
Y una de las tecnologías que creó Hitachi es la computadora que asiste a la calibración para la grabación. Les voy a contar de qué va. En esta máquina les mostré que este módulo de calibración permite ajustar con precisión el nivel de polarización. Por ejemplo, yo pongo cinta dióxido de cromo. Todas las cintas de dióxido de cromo no llevan la misma polarización. Si se la polariza de menos, va a dar un sonido brillante y voy a perder nivel de grabación. Y si se la polariza de más, puede ser que gane un poquito de nivel de grabación antes de que la cinta recorte y distorsione, pero voy a perder agudos. Tiene que ser la corriente de polarización correcta. El nivel de grabación tiene que ser tal que el 0 decibeles de la cinta, el 0 decibeles de la máquina y el 0 decibeles del sistema de reducción de ruido coincidan. Y la calibración de los agudos es importantísima. Si me paso de agudos, la cinta chilla, y si grabo los agudos por debajo, entonces lo que voy a hacer es perder las capacidades de la cinta. Esto hasta la máquina, hasta este TAXE-1 y el TAXE-2 de 1978, 79 y 80 se hacía manualmente. Hasta que Hitachi creó para su fantástico grabador, el 5500, la computadora que permite hacer la calibración automática. Y lo hace de esta manera. Deja pasar la cinta y le graba diferentes tonos de audio, como si hiciera un análisis de espectro sobre la marcha. Devuelve automáticamente la cinta y la oye y lo va intentando una y otra vez hasta que consigue la polarización que permite el máximo nivel de grabación y la ecualización que permite la respuesta en frecuencia perfectamente plana hasta el final de la banda. Una vez que se ha logrado eso, se puede entonces grabar. La máquina te dice ready, que está ok, que está lista para grabar, y se graba. Esta tecnología era tan curiosa que motivó a la gente de Nakamichi a hacer su Nakamichi 1000. El Nakamichi 1000ZX. El 1000ZX es una máquina de Nakamichi diseñada especialmente para aprovechar dos cosas nuevas. Primero, la computadora de bajo costo que ya se podía incluir en el diseño de los grabadores de cinta magnética. La cinta de metal que permite un nivel de grabación superior y una calidad fantástica, y la computadora que hace la calibración para grabar. La combinación de estos tres factores permitió la creación de máquinas como esta. Este Marantz 9000 lo tiene todo. Aquí tenemos nuestro indicador digital de nivel de grabación, pero aquí tenemos un completo teclado que permite jugar con la computadora que está a bordo para conseguir la mejor calibración posible. Y una tecnología más fue agregada: la unidad reductora de ruido DVX, que permite conseguir hasta 30 decibeles más de relación señal sobre ruido. Todo esto hace que esta grabadora produzca un sonido indistinguible de un disco compacto. No solamente esta máquina, sino todas las máquinas que se desarrollaron con esta tecnología nueva utilizando cinta de dióxido de cromo a metal. Incluso con cinta normal es posible conseguir un rendimiento excepcional. ¿Qué es una complicación? Sí, pero el resultado es excepcionalmente bueno. Claro que después Sony fabrica el minidisc, que destruye los problemas de ruido de fondo y de distorsión armónica. Tenemos otros problemas, pero esos dos no. Después aparece el DAT, y después aparece la grabación de música en formatos sólidos. Habrán visto un montón de grabadores que son de este estilo, pero que lo que llevan como unidad de registro, como soporte, un disco duro. Por supuesto, la música ha cambiado desde allá hasta aquí, pero siempre ha sido la misma intención: conseguir la mejor calidad de sonido, y el compact cassette llegó a ser tan bueno como un disco compacto. Claro que el disco compacto también se quedó atrás, y más adelante dedicaremos un capítulo a hablarles de las ventajas que tendría los formatos nuevos que exceden la frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y la resolución de 90 decibeles de relación al ruido, originales del desarrollo del disco compacto, que no fue desarrollado con el propósito de sustituir al disco long play. Hasta aquí este video especial que le hemos dedicado al formato compact cassette. Hemos tratado de pasar 30 años en 20 minutos, pero imagino que tendrán una idea de lo que es posible y se habrán entusiasmado con la idea de tener una de estas bellísimas máquinas en su sala de audio, aunque sea solamente para verlas, porque son algunas de ellas muy bonitas, en especial aquel GXC 730, me parece un equipo espectacular. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.